o alteraciones en la fórmula roja. Si alcanzamos, vemos las alteraciones plaquetarias. Por lo pronto, me dicen si me escuchan bien y si se ve la pantalla, porque he tenido problemas en las clases anteriores. Sí se ve la pantalla, pero se escucha medio cortada, maestra. Sí, maestro, escucha un poco cortado. Está el audio. No sé qué hacer, porque ya me moví por toda la casa y no. Nada más no. A ver, permítanme. Y aquí es así como el lugar más cercano, sí. ¿Me dicen si ya me escuchan bien, por favor? Hola, hola. De vez en cuando se escucha un cortecito, pero sí se entiende. Sí, más o menos. Ustedes me pueden interrumpir en el momento que sea necesario o si me dan unos minutitos, no, porque Gibran está tomando clases. Pues sí, estoy lo más cerquita posible al módem, entonces espero sí me escuchen bien. Bueno, me pueden interrumpir si me dejan de escuchar, por favor. Les pido a todos la cámara encendida y su nombre en el chat. Ok, bueno, solo ajá. Sí, dígame. Me comentó mi compañera Beisar que no se iba a poder conectar porque le estuvo fallando toda la mañana el internet y no sé qué problemas hubo, pero me dijo que le comentara. Ok, yo también he tenido fallas en el chat, sin embargo, no puedo interrumpir la clase. Es importante que estén en clase, ya que todo lo que vemos aquí es lo que, o sea, no lo voy a repetir en otra clase, y básicamente pues es lo que ustedes verán o les voy a preguntar en el examen. Entiendo, yo también he tenido muchos problemas, entonces pasen información a su compañero, por favor. Bueno, Said, Arturo. Sí, maestra. Ay. Ok, Said. Espero que esté en la clase. Recuérdanos, por favor, cuáles son las características físicas de los eritrocitos. Las características físicas era esa hendidura que tenía, ¿no? Que era para poder absorber el oxígeno. Bueno, más bien para poder transportarlo por el torrente sanguíneo. Esa era una y pues se quedan circulares. Muy poquito. Juan Pablo. Dígame, por favor, todas las características físicas. Otra característica sería que miden entre 5 micras y 7 micras y son cóncavos, más que circulares, son cóncavos. La característica principal también sería como su color, como entre anaranjado y rosa. Otra sería la que dijo mi compañero, que es que su principal función es transportar el oxígeno. Ok, Estefanía, algo más. Gracias, Juan Pablo. Carecen de núcleo estas maestras. También. Efectivamente. Carecen de núcleo. Efectivamente. Bueno, pues todas estas características físicas que tiene el eritrocito no lo van a tener los demás elementos celulares. Recuerden que son células carentes de núcleo, que no tienen mitocondria ni retículo endoplásmico, que se tiñen de color rosa, rojo, naranja, debido a la hemoglobina.
¿sí? A esa proteína que es acidófila y que se encuentra dentro de la célula del eritrocito o se fija al eritrocito, que tiene una forma discoidal con un hundimiento en el centro por ambas caras, es decir, es bicóncavo. Esto se los recuerdo porque lo que vamos a ver el día de hoy son anormalidades de los eritrocitos. Entonces, vamos a ver primero lo que es la biometría hemática. La biometría hemática, en general, pues es un estudio rutinario. Habitualmente, cuando un paciente tenga la enfermedad que tenga, uno de los estudios generales para saber el estado general del paciente, pues es la biometría hemática. ¿Qué le vamos a estudiar a la biometría hemática? La fórmula roja y la fórmula blanca. La fórmula roja tiene que ver todo con los eritrocitos. Todo lo que tenga que ver con los eritrocitos, forma, tamaño, función, hemoglobina, cantidad de hemoglobina, el porcentaje total de esta hemoglobina o de estos eritrocitos, todo tiene que ver con los eritrocitos. Y la fórmula blanca, en la fórmula blanca vamos a ver leucocitos y por separado estaremos viendo las características físicas de las plaquetas. Recuerden que cuando se hace la toma de muestra en el tubo de ensayo, vamos a tener, una vez que se centrifugó, vamos a obtener en la parte superior el plasma sanguíneo, donde haremos una química sanguínea. En la parte del medio veremos las plaquetas y los leucos, y en la parte inferior, en un porcentaje mayor que en los demás elementos celulares, estaremos viendo los eritrocitos. Bueno, la fórmula roja nos va a dar los siguientes resultados. Primero, los eritrocitos. Y los eritrocitos los vamos a interpretar en millones por milímetro cúbico. Lo normal es de 4.7 a 6 millones por milímetro cúbico de sangre. La hemoglobina la vamos a traducir, o ustedes la van a traducir o interpretar en gramos por decilitro. Lo normal es de 14 a 18 gramos por decilitro de sangre. El hematocrito, que es el porcentaje total de los eritrocitos separados de los demás elementos celulares, lo vemos en porcentaje y va de 42 a 54. El volumen corpuscular medio va de 80 a 100 mililitros. La hemoglobina globular la veremos en picogramos, que va de 28 a 30. Ahí le puse 3, perdón, es de 28 a 30. La concentración media de hemoglobina es en gramos por decilitro y va de 12 a 34.5 gramos por decilitro de sangre. Y también en el tubo de ensayo se estará viendo el sedimento de glóbulos rojos. Esto lo van a interpretar en milímetros por hora. Habitualmente no debe de haber sedimento, si hay va de 0 a 12 milímetros por hora en la sedimentación globular. Por otro lado, veremos la fórmula blanca, y en la fórmula blanca vamos a ver las características de los glóbulos blancos o de los leucocitos. Primero vamos a ver el porcentaje total de los leucocitos totales, ya antes de diferenciarlos. Esto se traduce en milímetros cúbicos. Lo normal, casi en todos los laboratorios que yo reviso, es de 5 a 10,000. La literatura nos dice que va de 4,500 a 11,000. Sin embargo, ya en la práctica clínica médica, más de 10,000 nos está indicando inflamación. Entonces, quédense con la información para quienes estén tomando captura de que lo normal es de 5,000 a 10,000 leucocitos totales por milímetro cúbico de sangre. Y de esto ¿Se fue la maestra?
Perdónenme, me desconecté sin querer queriendo, le apreté un botoncito sin querer queriendo. ¿Me escuchan? Sí, maestra. Sí, maestra. Sí, maestra. Gracias, una disculpa, fue sin querer queriendo. Bueno, ¿me dicen si ven la presentación, por favor? Ya se ve. Ok, una disculpa. Bueno, del porcentaje total de los leucocitos vamos a separarlos ahora. Entonces, en la fórmula blanca vamos a ver los monocitos, que pueden ir de 0 hasta 800. Esto es también por milímetro cúbico de sangre. Los linfocitos de 1000 hasta 4800, eosinófilos de 20 hasta 450, basófilos de 20 a 100, neutrófilos de 1800 a 7700, bandas de 0 a 700, segmentados de 1800 a 700. Mielocitos y metamielocitos no debe de haber. Itzel, si en el frotis veo mielocitos o metamielocitos, bueno, mejor dime qué es un mielocito y qué es un metamielocito. Parece el profe. Itzel Estefanía. Ok, son las células no maduradas de los leucocitos, ¿no? Claro. Entonces, si son células inmaduras, pues recuerden que al torrente circulatorio no deben de salir formas inmaduras de la médula ósea. Si yo veo metamielocitos o mielocitos en mi frotis, nos está indicando pues inmadurez de células sanguíneas. Separamos entonces fórmula roja, fórmula blanca y ahora las plaquetas. Las plaquetas las traducimos en miles también por milímetro cúbico de sangre. Lo normal es de 150,000 a 450,000. Menos de 150,000 es grave, menos de 150,000 casi es sinónimo de leucemia en los pacientes. El volumen plaquetario y el volumen total plaquetario medio se traduce en femtolitros y va de 7.2 a 12 femtolitros. Y esto, bueno, todas estas fórmulas que yo les estoy diciendo, porque aquí estamos viendo, recuerden, solamente la parte teórica, todas estas fórmulas las verán en su momento en la práctica clínica. Si no las ven en este semestre en sus clases de laboratorio clínico, pues les prometo que en semestres posteriores ustedes tendrán oportunidad de hacer todas las tomas de muestra y todos estos recuentos que se tienen que hacer para poder interpretar o para poder darnos resultados de una biometría hemática. Bueno, en la fórmula roja entonces encontramos el hematocrito y había dicho que el hematocrito es el porcentaje de la sangre que está compuesto por eritrocitos, separados de todos los demás elementos celulares. La hemoglobina es la cantidad de proteína expresada en gramos por decilitro. Y el conteo eritrocítico es la cantidad de eritrocitos circulantes por microlitro de sangre. La hemoglobina corpuscular media es la cantidad de hemoglobina depositada en el eritrocito. Ya les dije que esto es expresado en microgramos y ya hay fórmulas. Solo les menciono una que es la hemoglobina por 10 entre la cantidad de eritrocitos. Y esto nos da la hemoglobina corpuscular media. Y la concentración de hemoglobina globular media indica la cantidad de hemoglobina relativa al tamaño del eritrocito. Habitualmente cuando hay una anormalidad en el eritrocito, todos los demás parámetros de la fórmula roja están alterados. Si un eritrocito lo tenemos de gran tamaño, también la hemoglobina corpuscular media, la concentración media de hemoglobina, el porcentaje de eritrocitos, la cantidad de eritrocitos y el porcentaje de hematocrito estarán alterados. Entonces, pues bueno, vamos a ver entonces, de acuerdo a estos parámetros, cuáles son las anormalidades diagnósticas más comunes.
La primera es, y la más común, es la anemia, que tiene que ver directamente con los eritrocitos. Les repito, si disminuye la cantidad de eritrocitos, todos los demás parámetros de la fórmula roja estarán disminuidos también. En la anemia puede haber cambios en el tamaño, en el color, en la forma, en la cantidad, por supuesto, de hemoglobina que contiene el eritrocito. Y bueno, para diagnosticar anemia, vamos a apoyarnos de la fórmula roja en la mayoría de los casos. Un valor aumentado, un valor disminuido de eritrocitos, entonces nos está diciendo anemia. Ajá. No la lean. ¿Quién me preguntó? Ajá. Lo digo, no lean bueno, sí lean la diapositiva, pero sobre todo pongan atención a lo que les estoy diciendo, porque lo que les estoy diciendo es una diapositiva no leída, pero... Ok. Repito. Pero por favor, no me hagan interrupciones en la clase para que yo les lea las diapositivas. Pongan atención a lo que les digo. Repito, los eritrocitos, un valor disminuido en los eritrocitos nos dice anemia. Si están disminuidos la cantidad de eritrocitos, estarán disminuidos todos los demás parámetros de la fórmula roja. En estas anormalidades van a existir, que es lo que dice las letras rojas, existen cambios en el tamaño del eritrocito o en la cantidad de hemoglobina que contiene el eritrocito. Puede haber cambios en la coloración, puede haber cambios en el tamaño, puede haber cambios en la cantidad, puede haber cambios en la forma, como ahorita lo vamos a ver, en la forma del eritrocito. Entonces, el cálculo estará disminuido, pero además estarán alteradas las características físicas del eritrocito, ¿sí? ¿Esto responde a tu pregunta? Bueno, entonces, conteo bajo, anemia. Pero también se puede dar lo contrario. Un valor aumentado nos está diciendo policitemia. Y un valor aumentado es la cantidad aumentada en el número de eritrocitos circulantes. Puede ser absoluta, puede ser relativa, puede ser un aumento transitorio o puede ser un aumento crónico. ¿En dónde se da más hemoconcentración o policitemia? Sobre todo en aquellos pacientes que acaban de ser transfundidos o bien en aquellas personas que son fumadores crónicos. Cuando yo veo un conteo muy elevado de eritrocitos, lo primero que pregunto es si son fumadores, porque un fumador, la nicotina nos puede dar aumento en los eritrocitos. Repito, valor disminuido anemia, valor aumentado policitemia. También podemos encontrar cambios en el plasma, es decir, en esa parte líquida de la sangre. Un valor aumentado nos está diciendo que el paciente está sobrehidratado. Y esto es más común, o lo vamos a ver, sobre todo a quienes lleguen a trabajar en hospitales. Vamos a ver un valor aumentado en pacientes donde se está administrando líquidos parenterales. Una de las contraindicaciones para hacer la venopunción o para tomar la muestra es pues, que no sea en una vena que está canalizada, que no sea en una vena donde se están pasando líquidos parenterales, porque siempre vamos a encontrar un valor aumentado. Un valor disminuido nos dice lo contrario, que hay deshidratación. Esto respecto al plasma. El volumen globular medio, un valor aumentado, lo vamos a ver representado cuando hay anemia macrocítica, es decir, donde hay eritrocitos muy grandes, en la que ya hay aquí problemas en la síntesis de ADN del eritrocito. Y bueno, las causas más comunes son deficiencia de vitamina B12 y ácido fólico,
o una reticulocitosis, es decir, que los eritrocitos no están madurando y salen al torrente circulatorio reticulocitos. Se ve comúnmente en anemias de tipo regenerativo, es decir, un paciente que tuvo sangrado, por ejemplo. Damos transfusión o damos tratamiento o damos hierro. Eso significa una anemia en fase regenerativa, una anemia que ya está en tratamiento. Y es donde podemos encontrar un volumen globular medio aumentado. Un valor disminuido lo vamos a ver en deficiencias de hierro. Un valor aumentado en la concentración de hemoglobina globular media lo vemos en los casos de hemólisis, es decir, de destrucción masiva de eritrocitos, de muerte de eritrocitos. Esto puede ser en vivo o en vitro. O en los casos de esferocitosis marcada, enseguida vamos a ver lo que es un esferocito. Un valor disminuido en los casos de reticulocitosis o de deficiencia de hierro. Como ustedes van a ver en las siguientes diapositivas, casi todas las anormalidades diagnósticas se presentan en anemias en fase regenerativa, en anemias que están en periodo de recuperación. O también pues lo veremos en anemias que no están aún en control. Vamos a ver ahora cambios en la morfología del eritrocito. El primer cambio del que vamos a hablar es la aglutinación eritrocítica, que es el acúmulo de eritrocitos. Esto se ve generalmente en anemias que tienen un factor inmunológico como causa. ¿Y cómo vamos a ver esta aglutinación? Lo que vamos a observar en el tubo de ensayo es la aglutinación o grumos, pequeños grumos o muchos eritrocitos aglutinados en el tubo colector. Lo vamos a ver también cuando veamos reacciones cruzadas aquí en la teoría. Cuando ponemos para ver reacciones cruzadas, para ver las pruebas de histocompatibilidad, si somos compatibles o no con los grupos sanguíneos y con el RH. En cuanto ponemos en la fosita excavada, vamos a encontrar diferentes inmunoglobulinas. Entonces, en el momento que ponemos la gotita de sangre, si hay reacción antígeno-anticuerpo del eritrocito, lo que va a hacer el eritrocito inmediatamente cuando no es compatible es aglutinarse. Y de la misma manera lo vamos a ver en el tubo colector. Cuando ponemos algún antígeno, vamos a ver esta aglutinación. Es fascinante ver la aglutinación en físico, se puede ver, en el microscopio es aún más fascinante. Vean ustedes aquí la aglutinación, que es la unión, el pegado de los eritrocitos entre sí por acción de un anticuerpo o un antígeno. De frente ustedes del lado izquierdo ven a los eritrocitos normales y al lado derecho estamos viendo la hemoaglutinación, los eritrocitos ya aglutinados. Lo vamos a ver, voy a buscar algún video donde ustedes vean la hemoaglutinación. Otra anormalidad en el eritrocito es la anisocitosis. La anisocitosis es la variación en el tamaño de los eritrocitos. Entonces podemos encontrar eritrocitos grandotes, lo que se traduce clínicamente como macrocitosis, o eritrocitos pequeños, lo que se traduce como microcitosis. Esto comparándolo con un eritrocito normal. También se presentan anemias de tipo regenerativo. Y bueno, aquí esta diapositiva, perdónenme, no se ve así como yo quisiera, como normalmente lo vemos en el aula, pero lo que vemos en medio son normocitos. A los lados, del lado derecho, vemos a los macrocitos y del lado izquierdo a los microcitos. Y esto lo podemos ver en un solo frotis. En un solo frotis, en una laminilla, podemos encontrar tanto microcitos como macrocitos comparados con un eritrocito normal. Esto control o tratamiento o en anemias en fase regenerativa. Aquí se ve mejor. Repitiendo, la anisocitosis consiste en la coexistencia en una misma muestra de sangre
de eritrocitos de distintos tamaños. Y también el caso más común, pues, en pacientes transfundidos. Lo vemos más bonito en esta diapositiva. Vemos, en la flechita nos está señalando un eritrocito normal y por ahí vemos un eritrocito pequeñito. Y del lado derecho, de frente a ustedes, del lado derecho vemos eritrocitos grandes, muy coloridos. Entonces estamos viendo aquí un eritrocito normal, un microcito, un normocito, un microcito y un macrocito. Así es como se ven en un frotis. Ahí también vemos normocitos. Aquí no estoy viendo normocitos, microcitos. Y estamos viendo macrocitos, esos glóbulos rojos grandotes. Ok. La esferocitosis. La esferocitosis es pues casi una patología o una discrasia o un problema sanguíneo. Es más común en caninos. Se presenta también en anemias autoinmunes o en anemias también en fase regenerativa después de una transfusión. Y los esferocitos son considerados microcitos, es decir, eritrocitos pequeños que cuentan con una membrana celular reducida, lo que incrementa la permeabilidad al sodio. Entonces, si el eritrocito es permeable al sodio, pues vamos a ver un eritrocito pequeño, pero pálido, o sea, pequeño, pero robustito y pálido, ¿sí? Generalmente, como se presentan anemias autoinmunes, son rápidamente removidos de la circulación por los macrófagos y pues se debe sobre todo a problemas esplénicos o a problemas en el vaso. Así es como vemos las flechitas lo están señalando, así es como vemos un esferocito. La policromasia. La policromasia es una variación en la afinidad eritrocítica hacia el colorante. Aquí vamos a ver tonos un poco azulosos o hasta grisáceos. Vamos a ver tal vez algunos residuos de RNA en el eritrocito. Se asocia con el incremento en la actividad de eritropoyetina. Es decir, si hay algún problema renal, recuerden también ustedes que la glándula renal es la única glándula capaz de producir eritropoyetina, de tal manera que si tenemos algún problema renal que nos esté dando deficiencias de eritropoyetina y la glándula tenga que actuar en ese momento para producir más eritropoyetina, sobre todo en anemias o en pacientes con daño renal, vamos a tener un incremento en la actividad y esto nos pudiera dar una policromasia o un eritrocito con diferente color. Así es como vemos un eritrocito policromático con tonos de color gris, azuloso. Y de hecho, cuando tenemos policromasia podemos tener pues también reticulocitos o muchas anormalidades en la misma diapositiva. La hipocromía, su nombre nos está diciendo, se refiere a la presencia de palidez marcada en el centro del eritrocito. Esto por la disminución de hemoglobina dentro del mismo eritrocito. La causa más común es la deficiencia de hierro. Y aquí estamos viendo en dos frotis diferentes esa presencia de palidez en el centro. En una diapositiva en un frotis se ve más que en el otro, esa palidez en el centro del eritrocito. ¿Sí? Esto es un eritrocito hipocrómico. La poiquilocitosis. Yo sé que es mucha información, pero todas se las tengo que dar. Pónganme atención porque al final voy a preguntarles cada una de estas alteraciones. La poiquilocitosis son células anormales en su forma
comúnmente encontradas en anemias debidas a la pérdida crónica de sangre, a enfermedades que se caracterizan por la fragmentación del eritrocito y en estados anémicos agudizados. Vamos a ver cómo se ve un poiquilocito. Esto es bien, bueno, no está bien verlo, pues, o sea, digo yo fascinante, porque cuando vemos el frotis, pues ver todas estas anormalidades nos hacen diagnóstico inmediatamente de algunas patologías, pero pues sí es fascinante ver estas patologías en el frotis, no fascinante para el paciente, fascinante en la práctica clínica. Ven ustedes, aquí vemos, así lo puse más gigante, eritrocitos normales, y entonces vemos eritrocitos fragmentados. Ahí están viendo un poiquilocito clásico. Por aquí vemos, por aquí abajo, otro poiquilocito. Y son todos los poiquilocitos que hay en esta diapositiva. La leptocitosis. La leptocitosis son células delgadas que cuentan con una membrana celular grande. Son observadas en enfermedades crónicas debilitantes que producen anemia. Repito, son células delgadas que cuentan con una membrana celular grande. Ahí la vemos. Si más claro no se los pongo, grandes. Ahí vemos otro eritrocito grandote. Células que cuentan con una membrana celular grande. Y si los comparamos con los eritrocitos circulantes a un lado, por ahí vemos microcitos, perdón, o eritrocitos hipocrómicos. Estamos viendo también por ahí, fíjense otras anormalidades, pues sobre todo leptocitos en esta diapositiva. Otra anormalidad es la estomatosis. La estomatosis son eritrocitos con una forma oval hacia el centro. Se observan en pérdidas excesivas de líquido en el centro del eritrocito. Esto en anemias hemolíticas, es decir, en anemias donde se están destruyendo rápidamente células, o en algunas enfermedades hepáticas. ¿Cómo se ve un estomatocito? Que son eritrocitos con una forma oval hacia el centro. Ahí vemos los estomatocitos. Y se ve claramente, pues, la forma oval en el centro. ¿Sí? Células en diana. Las células en diana son células con forma de tiro al blanco que se presentan en anemias de tipo regenerativo. Pueden presentarse también junto con la policromasia. Tienen relación con enfermedades renales, hepáticas o enfermedades del vaso. También es así muy fácil identificar células en diana. Aquí vemos ejemplos bien bonitos de células en diana. Un eritrocito con tal vez una membrana un poquito más oscura. En medio vemos un poco más claro y al centro vemos como si fuera un pequeño núcleo. Estas son las células en diana. Los cuerpos de Howell-Jolly son remanentes nucleares observados frecuentemente como consecuencia de un estado anémico en procesos regenerativos. Igual que todas las demás anormalidades, esto en anemias de tipo regenerativo. Si estos son abundantes, nos pueden estar indicando un problema del vaso, una inflamación crónica del vaso. Estos son los cuerpos de Howell-Jolly. Además, cuerpos de Howell-Jolly. Rocío, Gabriela, dime qué otra anormalidad estamos viendo en esta diapositiva.
La estomatosis, hay algunos con estomatosis, ¿no? Dime qué es la estomatosis. Tenían como una forma oval hacia el centro por presencia de, o sea, como con más líquido en el centro. Ok, efectivamente, vemos esa forma oval que es un estomatocito. ¿Y qué otra normalidad estamos viendo ahí? La flechita nos lo está señalando, de hecho. Bueno, o sea, es que estoy viendo los que tienen la flechita negra, pero esos son los que dijo, ¿no? Los cuerpos Howell-Jolly. De Howell-Jolly. Además del centro oval, de un estomatocito, ¿qué otra cosa vemos ahí? Está bien clarita. ¿Alguien más? No. ¿Alguien más, por favor? Gracias, Rocío. Sí, hay estomatocitos, muy bien, Rocío. ¿Qué más podemos ver? Las células en diana. Gracias. Gracias, casi los regaño a todos por no darme esa respuesta. Ok, efectivamente, porque las flechitas nos están señalando ahí, chicos, las células en diana. Muy bien, por ahí vemos también rubrocitos. O esferocito también, un eritrocito redondeado, sin el centro oval, perdón, sin el centro bicóncavo, que también es un eritrocito anormal. Los cuerpos de Haynes. Los cuerpos de Haynes son estructuras localizadas en la membrana del eritrocito. Esto es producto de la desneutralización de la hemoglobina causada por la acción oxidante de ciertas drogas o químicos, es decir, es la prueba de antidoping. Estos cuerpos estas drogas van a desorganizar la membrana del eritrocito y vamos a ver como una especie de hemólisis dentro del eritrocito o hasta dentro del vaso sanguíneo. Estos son los corpúsculos de Haynes. Así es como vemos un eritrocito en el antidoping cuando hay ingesta de algunas drogas. Cuerpos eritrocíticos refráctiles. Estos se localizan en algunas otras especies, en razas pequeñas como son los gatos. Y encontrar un cuerpo refráctil, pues también puede darse en humanos en anemias de tipo regenerativo. Son fascinantes verlos. Vean ustedes un cuerpo refráctil. Esa célula que ustedes ven como que se está retrayendo, como que está a la mitad, ese es un eritrocito refráctil, o son los cuerpos refráctiles. Obviamente esta biometría tiene, pues no solamente cuerpos refráctiles, tiene muchos cuerpos refráctiles, lo cual es grave. Pero además hay otras anormalidades diagnósticas en este frotis. Pero bueno, lo que quiero que les quede claro aquí son los cuerpos eritrocíticos refráctiles o el eritrocito refráctil, ese eritrocito que se está como retrayendo. Los eritrocitos nucleados, rubrocitos o metarubrocitos se deben a la liberación de células eritroides inmaduras hacia la circulación sanguínea, sobre todo en los casos de anemia, aunque también se pueden observar cuando hay daño directamente en la médula ósea. Y bueno, esto va a afectar la barrera capilar del eritrocito, la barrera capilar, para que el eritrocito pueda entrar maduro a los pequeños vasos sanguíneos cercanos a la médula ósea. Generalmente vamos a ver rubrocitos y metarubrocitos en algunos tipos de leucemia. Aquí vemos bien clarito un rubrocito, que es muy parecido a un metarubrocito. Y si ustedes comparan los otros eritrocitos que también tienen algunas malformaciones, pues se ve claramente un rubrocito o metarubrocito.
Identificar una leucemia realmente cuando se sabe todas estas anormalidades diagnósticas no es tan complicado. Y bueno, le voy a dar un punto a quien me diga todas las anormalidades diagnósticas que observamos en este frotis. Levántenme mano, por favor, quien quiera participar. Bueno, si no es voluntario, Natalia Saide, dígame por favor qué anormalidades diagnósticas estamos viendo en esta diapositiva. Todas las que ustedes observan. Hay, no, hipocromia. ¿Me está preguntando o me está diciendo? Las dos. No, la quiero con seriedad, Natalia, por favor, y me responde con seriedad, porque yo no estoy jugando para darle las clases. Respóndame con seriedad y dígame si sabe o no sabe las anormalidades diagnósticas que hay en este frotis. Tiene hipocromia, células en diana. Tiene anisocitosis. Estefanía. ¿Sí me ve? ¿Sí me escucha? Sí. Tiene draqueocitos, tiene células en diana, también tiene eliptocitos por las formas como tipo ovaladas. También tiene los cuerpos de, bueno, yo alcanzo a ver que tiene cuerpos de, ay, se me fue el nombre. Tiene ¿De Howell-Jolly? Ajá, exacto, sí, perdón, se me fue el nombre. También noto que tiene lo del núcleo, que son más grandes, nada más que también se me fue el nombre. Y no sé si entre también como ¿cómo se dice? Esquizocitos, como si fueran como plaquetas, como pequeños como trozos. Se alcanza a ver. También no sé si entre como acantocitos, como si fueran como tipo plaquetas, como la formación de las plaquetas, como si estuvieran como antenitas. Alcanzo a percibir eso. También hay normocitos de tamaño normal, macrocitos, microcitos, y creo que sería todo, maestra. No sé qué más pudiera haber. Lo que yo alcanzo a ver a mi punto de vista. Sí, la nomenclatura de repente pues son nombres que a lo mejor están escuchando por primera vez, y sí, la nomenclatura cuesta un poquito de trabajo aprenderla, pero si vemos ahí, pues bueno, con las características físicas vemos todo lo que dijo Estefanía. Le cambié un poquito el nombre, pero está bien. Células en diana, cuerpos refráctiles, poiquilocitosis, leptocitosis, vemos ahí un rubrocito, vemos los cuerpos de Howell-Jolly y vemos los cuerpos de Haynes. Es decir, este paciente está grave, tiene todas las anormalidades eritrocíticas que acabamos de ver, ¿sí? Esto es muy raro verlo en un solo paciente, sin embargo, se llega a ver en pacientes que tienen un problema grave de leucemia o en algunos tipos graves de anemia, en pérdida excesiva de sangre, en sangrados masivos, en procesos de transfusión. Esto que ustedes están viendo aquí, pues ya nos está interpretando todo lo que anteriormente comenté. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bueno. Cuando vemos una biometría hemática, si hay reticulocitos, pues también el químico nos tiene que dar el conteo de reticulocitos cuando hay reticulocitosis.
Recuerden que no debe de haber reticulocitos en el frotis. Si vemos reticulocitos, vamos a ver, van a tener que interpretar esos reticulocitos. ¿Cómo lo van a interpretar? Nos van a dar el porcentaje relativo de reticulocitos, el conteo absoluto de reticulocitos, el PCR, que es el porcentaje corregido de reticulocitos, y el IPR, que es el índice de producción de reticulocitos, ¿sí? Bien. Por hoy termino con la clase aquí para que así se queden con la información únicamente de la fórmula roja y de las anormalidades diagnósticas que vemos en la fórmula roja. En la siguiente clase vamos a ver anormalidades de las plaquetas, vamos a ver cómo se ven las plaquetas anormales. Miren qué padre se va a ver esta diapositiva, para que vuelvan ustedes a dar como una checada, una revisada a todo lo que ya vimos, a todo lo que vimos de los eritrocitos. Y estaremos iniciando ya con grupos sanguíneos y RH. Dejé a alguno de ustedes que me hablara sobre las leyes de Mendel. Sí, maestra, fue a Pablo. A mí, maestra. Ok, Pablo, por favor, lo tiene ya preparado para mañana. Muy bien, ¿Ok? maestra. Bueno, entonces mañana vemos anormalidades de las plaquetas y vamos a ver grupos sanguíneos y RH. Y antes de iniciar con grupos sanguíneos y RH, Juan Pablo nos va a hablar de las leyes de Mendel. ¿Ok? Sí, maestra. Sí, maestra. Bueno, si no hay preguntas, nos vemos mañana, muchachos. Gracias. Sí, maestra. Gracias, maestra. Hasta luego, maestra. Gracias, maestra.